Hola chicos, en este vídeo nos vamos a dedicar al estudio de ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. Para poder introduciros este tipo de ecuaciones diferenciales es necesario que previamente recordemos lo que es una función homogénea o tal vez incluso lo veáis por primera vez. Bien, si tenemos una función definida sobre un subconjunto A contenido en R2 que va a parar a R, vamos a decir que nuestra función f es homogénea de grado R si sucede lo siguiente, es que cuando evaluamos f sobre lambda x, lambda y, esto tiene que ser igual a lambda elevado a un cierto r, siendo r el grado de nuestra función, por f de x y. Siempre que se verifique esta igualdad para cualquier valor lambda real, tal que lambda x, lambda y también sea un punto que está en A, siempre que se verifique esa igualdad, pues decimos que nuestra función es homogénea de grado R, siendo R pues el exponente que aparece aquí para lambda. Os pongo un ejemplo muy sencillo para ejemplificar precisamente pues, lo que es una función homogénea. Tomemos f como x al cubo más x y cuadrado. Esta es una función homogénea de grado 3. Vamos a comprobarlo. Si tomamos f evaluado en lambda x, lambda y, podemos comprobar que, claro, aquí en vez de poner x tendremos que poner lambda x al cubo me devuelve lambda cubo x cubo, y cuando sustituimos aquí x por lambda x e y cuadrado lo sustituimos por lambda y cuadrado, esto me queda lambda cuadrado y cuadrado, y bueno, pues podemos sacar fácilmente el factor común lambda al cubo, que multiplica a x cubo más x y cuadrado. Es decir, que esto obviamente es igual a lambda cubo por f de x y. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se satisface, por supuesto, la condición de ser función homogénea. Y además, en este caso, el grado es 3. Bien, pues una vez que tenemos claro lo que es una función homogénea, ya ahora sí estamos en condiciones, estamos preparados para saber lo que es una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Bien, pues una EDO homogénea es de la siguiente forma. Y' igual a f de xy partido por g de xy, siendo f y g ambas funciones homogéneas del mismo grado. Importante este último detalle, ya que si f, por ejemplo, es homogénea de grado 2 y g, que está en el denominador, es homogénea de grado 3, en ese caso no estaríamos ante una EDO homogénea. Así que cuidado también con ese pequeño detalle de que necesitamos que numerador y denominador sean homogéneas y del mismo grado. Bien, ahora la pregunta, una vez que tenemos claro la forma que presenta una EDO homogénea, es, pues bueno, vale, sé reconocerla, sé que es de este tipo, ¿cómo la resuelvo? Para resolverla, lo único que tenemos que memorizar es el cambio de variable a realizar. El cambio de variable siempre va a ser este. Vamos a tomar y de x como u de x por x. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estoy introduciendo una nueva variable que es u, que al igual que x, que y, perdón, también depende de x. Bien, si yo sé que y la estoy tomando como u por x, en ese caso, y', ¿quién es? Y' es la derivada de u por x, es decir, u'x más u por la derivada de x, que es 1. Es decir, que me queda u más x por u'. Resumiendo, todo esto es muy normal que lo denotemos directamente así, sin poner que la y y la u son funciones que dependen de x. De modo que tenemos y es igual a u por x e y' es igual a u más x por u'. Tras realizar este cambio de variable que acabamos de indicar, lo que sucede es que esta EDO, cuando aquí ponemos en lugar de y' ponemos u más x u' y cuando aquí la y la sustituimos por u por x, lo que hacemos es que esta EDO que teníamos inicialmente se transforme en una nueva EDO cuyas variables son u y x, y esta nueva EDO va a ser de variables separables. Por tanto, a partir de ese momento no debe ser costoso resolverla, ya que en vídeos anteriores hemos visto cómo resolver EDOs en variables separables. Bien, os pongo un ejemplo que además es un ejemplo que se puso en el examen del 8 de junio de 2018. Tenemos el siguiente problema con condiciones iniciales. Nos dan esta EDO y una condición inicial que es y de 0 igual a 1. Entonces nos preguntan, bueno, pues que determinemos cuál es la solución de este problema con condiciones iniciales, que además sabemos que es única.
Bien, en primer lugar, si me planteo, tenemos hasta el momento dos técnicas para poder atacar esta ecuación diferencial y la primera la vamos a descartar, ya que claramente esta no es una EDO en variables separables, pues no podemos separar de forma sencilla todo lo que depende de x por una parte y todo lo que depende de y por otra. Por tanto, me planteo si es homogénea. Para ello, pues ya como me la dan con la forma en la que me interesa, es decir, como y' igual a un cierto cociente, voy a tomar la función que tengo en el numerador, que es 2xy, y voy a ver si es homogénea. Cuando la evalúo f en lambda x lambda y, esto me devuelve 2 lambda x lambda y, y sacando factor común lambda cuadrado, eso es lambda cuadrado por 2xy. Es decir, esto es lambda cuadrado por f de xy. Conclusión, f es homogénea de grado 2. Análogamente, si tomamos el denominador como x cuadrado menos 3y cuadrado, esta va a ser la definición de mi función g, cuando la evalúo en lambda x lambda y, podemos observar fácilmente que esto me quedará lambda cuadrado x cuadrado menos 3 lambda cuadrado y cuadrado. Y una vez que lo expresamos así y sacamos factor común lambda cuadrado, es muy sencillo comprobar que esto es lambda cuadrado por g de xy. Conclusión, pues que la g también es homogénea de grado 2 y por tanto nuestra EDO es homogénea, ya que tanto la f como la g son homogéneas y además del mismo grado, que concretamente es 2. Perfecto, una vez que tenemos detectado el tipo de EDO ante el que estamos, pues ya sabéis, cambio de variable. Hemos dicho que el cambio de variable que utilizamos es y igual a u por x o x por u, y por tanto que y' es igual a u más x por u'. Bien, ¿cómo transformo mi EDO? Mi EDO inicial es esta, de aquí es de donde parto, y ahora pues sustituyo, donde ponía y', ahora pongo u más x u', y aquí donde ponía y lo sustituyo por xu. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho en este paso. Y simplificando, si os dais cuenta, tanto numerador como denominador van multiplicados por x cuadrado, puedo simplificar y todo esto se reduce a 2u partido por 1 menos 3u cuadrado. Conclusión, pues voy a despejar ahora u' de mi nueva EDO. Mi nueva EDO es u más xu' igual a 2u partido por 1 menos 3u cuadrado, que como ya nos dice la teoría, tiene que ser una EDO en variables separables. Entonces lo que voy a hacer es dar pasos para conseguir separar esas dos variables que son u y x. Para ello, en primer lugar, despejo u', de modo que si quiero despejar u', tengo que restar u en el término de la izquierda y de la derecha, de modo que me queda 2u partido por 1 menos 3u cuadrado menos u, y esta x que va multiplicando a u', si la quiero simplificar, pues tengo que dividir tanto el término de la izquierda como el de la derecha por x, de modo que me queda u' igual a 1 partido por x por todo esto que ya habíamos mencionado antes. Haciendo cuentas y simplificando un poquillo este paréntesis, la expresión que tenemos dentro del paréntesis, nos queda que finalmente esto será u más 3u al cuadrado partido por 1 menos 3u cuadrado, perdón, esto es un 3u al cubo, eso es, u más 3u cubo entre 1 menos 3u cuadrado va multiplicado por 1 partido por x y eso es igual a u'. Ahora ya sí podemos pasar todo lo que depende de u al término de la izquierda, que nos quedaría 1 menos 3u cuadrado partido por u más 3u cubo, y a la derecha tendremos todo lo que depende de x, que es 1 partido por x. Integrando ambos términos, lo que obtenemos es, por una parte, el término de la derecha está muy claro que es logaritmo de valor absoluto de x, y en esta pequeña cuenta os adjunto cómo calcular la integral que tenéis a la izquierda. Dado que lo subo en los apuntes, esto os lo dejo a vosotros para que repaséis cómo calcular esta integral, y lo importante es que finalmente esa integral nos da esto de aquí. Ya digo, los pasos intermedios los repasáis vosotros. Bien, pues conclusión, que la integral esta me da este valor de aquí, que es logaritmo de valor absoluto de u partido por 1 más 3u cuadrado, y esto es igual a logaritmo de valor absoluto de x más una cierta constante de integración. Aplicando exponenciales en ambos términos, lo que tengo es que puedo quitar los logaritmos y me quedaría este valor absoluto igual a valor absoluto de x por e elevado a la constante c, a la que voy a llamar
c sub 2, que es una nueva constante que además sé que es positiva. Si quiero quitar los valores absolutos a la izquierda y a la derecha, realmente lo único que tengo que hacer es, bueno, pues en vez de tomar una constante positiva, tomamos una constante cualquiera que pueda tomar valores positivos y negativos sin problema. Y una vez que hemos llegado hasta aquí, lo que no se nos puede olvidar nunca hacer es deshacer el cambio de variable, dado que realmente lo que a mí me interesa es decir quién es y de x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que deshacer nuestro cambio de variable. Recordad que y es igual a x por u, tal y como os ponía aquí, y por tanto si yo quiero despejar u es y partido por x, de donde al sustituir aquí me queda y partido por x igual a c sub 3 por x por 1 más 3, y ahora donde ponía u cuadrado, pues deshago cambio de variable, y cuadrado partido por x cuadrado. Es decir, que y es igual a c sub 3x cuadrado por 1 más 3 y cuadrado entre x cuadrado, y simplificando un poquillo, pues finalmente lo podéis también expresar de esta manera. Bien, esta sería la solución general de nuestra EDO. ¿Qué pasa? Que nuestro problema, os recuerdo, que nos lo daban con una condición inicial. Y la condición inicial es y de 0 igual a 1. Y esta condición inicial me tiene que permitir saber cuánto vale esta constante que estoy dando aquí. Como y en 0 sé que vale 1, pues cuando la x vale 0, la y vale 1, sustituimos aquí y todo esto me da que 1 es igual a, este término de aquí desaparece al sustituir la x por 0, y esto es igual a 3c sub 3 por 1. Conclusión, pues que 1 es igual a 3c sub 3, es decir que c sub 3, esta constante, es 1/3. Luego nuestra solución es, sustituyendo aquí la c sub 3 por 1/3 de x cuadrado más y de x al cuadrado. O lo que es lo mismo, lo podemos reescribir de esta manera. Como lo que queremos es dar la solución única, para ello, pues simplemente resolvemos esto como si fuese una ecuación de orden 2 para obtener cuánto vale y de x, y esto me devuelve dos soluciones. ¿Con cuál de las dos me quedo? Pues para saber si me quedo con la positiva o la negativa, lo único que tengo que hacer es utilizar mi condición inicial. Sé que y en 0 tiene que valer 1. Si yo pongo aquí la x que vale 0, sustituimos la x aquí por 0, fijaos que nos daría 1/2 más la raíz de 9/6, es decir, 1/2 más, hemos dicho, 3/6, es decir, más 1/2. 1/2 más 1/2 vale 1. O sea que, ok, la positiva es la buena, ya que es la que verifica esta condición inicial, y por tanto hemos obtenido que la solución final del problema que se nos planteaba, del problema de Cauchy, es la siguiente: y de x igual a 1/2 más 1/6 de la raíz cuadrada de 9 menos 12x cuadrado. Y con esto finalizaríamos tanto la teoría de dos homogéneas como el ejemplo que os quería plantear y resolver hasta el final.